uno de mis discípulos más brillantes que haya tenido, no solo por todo lo que sabe de medicina, sino por la buena persona y lo extraordinaria que ha sido con los pacientes, su interacción con los pacientes y con todos los que lo hemos rodeado. Así que para mí, más que un privilegio tenerlo de nuevo y haber podido pasar esos 2 años con Benja acá en Buenos Aires, siempre picándome el cerebro y haciéndome aprender cosas nuevas y cuestionándome todo lo que sabía y haciendo que entienda de nuevo por qué hacía las cosas de una manera, y me ha hecho cambiar unas cuantas también. Así que en estos 3 años desde que ha ido para Chile, me consta que ha hecho un montón de experiencias, un montón de cirugías y le va muy bien. Y bueno, y le pedí que seleccione algunos casos para presentarnos y discutir entre todos. Bueno, yo agradezco mucho a Martín, mi maestro, que me enseñó todo lo que hoy día trabajo y hago aquí en Chile, además de la parte médica, el modelo con que él trabaja, se lo copié totalmente, hasta el día de hoy me asesora, y agradezco a consultores oftalmológicos porque la verdad es que dentro de la formación que nosotros tenemos como médicos, que hacemos 7 años de medicina, después 3 años de oftalmología acá en Chile, la parte más linda de mi formación fueron los 2 años en consultorio oftalmológico. Así que los mejores recuerdos de ese consultorio en Recoleta, de ese barrio, de todos ustedes, los doctores que lo componen. Así que honrado de estar acá y de ser discípulo de ustedes. Bueno, preparé algunos casos clínicos y la idea es ir comentando con una visión para oftalmólogos generales. Entonces, tenemos esta niña que nos llega al consultorio. Ella es una mujer de 23 años y consulta por un exoftalmo del ojo izquierdo, que lo ven acá, doloroso, con dolor de 2 meses de evolución. Como antecedentes mórbidos, lo único que tiene es tabaquismo. Y si nosotros vemos a esta niña, tenemos que mirar que además de que pareciera ser que el ojo está un poco más afuera, la distancia que hay entre el flash de luz y el párpado en el lado derecho es distinto al del lado izquierdo, y eso se llama retracción palpebral. Lo que primero debemos pensar si vemos una paciente con retracción palpebral o un paciente es oftalmopatía de Graves. Es una inflamación de la órbita. Y también tenemos diagnósticos diferenciales como un tumor orbitario que habría que descartar. Pero retracción palpebral es igual a oftalmopatía de Graves en más del 90% de los casos que veamos. Entonces ese es el primer tip que les dejo. La oftalmopatía de Graves o la enfermedad tiroidea asociada al ojo se ve en 3 de cada 100.000 hombres. En Argentina, si pensamos que son como 44 millones, debiesen haber como 1.200, 1.300 hombres enfermos al año. En mujeres son 16 de cada 100.000, es decir, unas 7.000 mujeres enfermas en Argentina al año. Mucho más alta la incidencia en mujeres. Hay factores de riesgo que nos tienen que hacer pensar que la paciente o el paciente no puede evolucionar no bien, y el tabaquismo de esta niña no es nada bueno. Distiroidismo o enfermedad de la tiroides tiene un riesgo 7 veces mayor de enfermedad tiroidea ocular si la paciente fuma. El tabaquismo aumenta la gravedad de la enfermedad tiroidea ocular. Tiene mayor riesgo de desarrollar visión doble o diplopia, que uno de los grandes temores que tenemos en los pacientes con enfermedad tiroidea ocular. Disminuye la respuesta al tratamiento. Prolonga la fase activa de la enfermedad tiroidea ocular. La enfermedad tiroidea ocular tiene una fase activa, que es como un incendio que ocurre en una casa, en las órbitas, y después tiene una fase residual, que es como las secuelas que quedaron en esas órbitas. Y por último, es un gran movilizador para que esta paciente y todos los pacientes con oftalmopatía que veamos que fumen, dejen el tabaquismo. Entonces, esta es la fotografía que medimos exoftalmo y vemos que tiene un exoftalmo moderado, debe ser
1 milímetro, máximo 2 milímetros más salido del ojo derecho. Existe una clasificación que me enseñó Martina a utilizar en Buenos Aires que se llama VISA, que la desarrolló Peter Dolman, un canadiense, que unió todas las clasificaciones anteriores que existían y es la que nosotros utilizamos para medir a nuestros pacientes. Y en ella vemos V de visión, y lo que queremos ver es si el paciente tiene o no neuropatía óptica compresiva, y en este caso la mujer tenía visión 20/20 en ambos ojos, su visión de colores era máximo en ambos ojos, no tenía defecto ocular aferente relativo y no tenía una neuropatía óptica compresiva, que se ve en esta parte de la cartilla. En la I vemos inflamación, lo que quizás ustedes aprendieron en la escuela de oftalmología, el CAS, que es una forma de medir que desarrollaron unos holandeses, y mide cuáles son los criterios de inflamación de esta enfermedad. Y en el caso de ella, el dolor retrovulvar en reposo y movilidad le daba 2 puntos, que es bajo, pero que está activa. S es el acrónimo de strabismus y lo que busca es si el paciente tiene o no diplopia. Nuestra paciente no tenía diplopia y sus ducciones estaban completas. Y por último, A es el aspecto, que también se basó en una clasificación que también probablemente ustedes conozcan, que es del EUGOGO, que es un grupo de europeos que hablan sobre enfermedad tiroidea ocular, y ve el aspecto que tiene el paciente. Nuestra paciente tenía retracción del párpado superior izquierdo, como vimos en la primera fotografía, exoftalmos izquierdo, que vimos en la segunda fotografía, y sensación de cuerpo extraño en el ojo izquierdo. La clasificación de UGOGO lo que nos dice es que el aspecto va a ser moderado a severo en aquellos que tienen una retracción exagerada, más de 2 milímetros, que tiene un compromiso de los tejidos blancos moderado a severo, que tiene un exoftalmo más de 3 milímetros en comparación con la raza o con el otro ojo, y una diplopia que puede ser constante. Por lo tanto, nuestra paciente tiene una enfermedad tiroidea ocular, pareciera ser, por los signos típicos que tenemos. Pero para hacer el diagnóstico necesitamos 2 de 3 criterios. Entonces debemos confirmar si tiene o no enfermedad tiroidea. Los signos clínicos vimos que tiene, así que check aquí. Y también podemos confirmar con imágenes. Pero una alta sospecha por la retracción de los párpados que sí va a ser enfermedad tiroidea ocular. Entonces pedí exámenes tiroideos. En los exámenes tiroideos podemos pedir las hormonas tiroideas, TSH, T4 libre y T3, que en este caso la paciente las tenía normales, estaba eutiroidea, y los anticuerpos, que tenemos los anticuerpos antirreceptor de TSH, los antimicrosomales y los antitiroglobulines, los cuales estaban muy elevados. Entonces tenemos autoanticuerpos con una hormona tiroidea normal. Esto, check, tiene enfermedad tiroidea. Dentro de la enfermedad tiroidea, los pacientes que desarrollan enfermedad tiroidea ocular, el 90% va a tener hipertiroidismo, con una enfermedad de Graves, que nuestra paciente no tenía. Un 6% va a estar eutiroidea o normal, que es como estaba nuestra paciente, con hormonas normales, no tenía ningún síntoma de enfermedad tiroidea. Y hay un 4% que tienen hipotiroidismo. Por lo tanto, no es que un paciente con enfermedad tiroidea ocular deba tener hipertiroidismo. Existen otras variables. Entonces, tenemos un diagnóstico de enfermedad tiroidea ocular sin diagnóstico de distiroidismo. Tiene anticuerpos altos, pero sus hormonas tiroideas están normales. De estos pacientes, más o menos en un año, el 25% va a desarrollar un problema de tiroides. Y a los 5 años, más o menos el 50% va a desarrollar el problema de tiroides. Entonces, otro concepto, a esta niña la tenemos que enviar al endocrinólogo para que la siga. Los signos típicos de la enfermedad los describió un grupo de holandeses, que es el CAS, que es dolor
orbitario en reposo, el dolor orbitario a los movimientos, el edema de los párpados, el eritema o rubor de los párpados, el rubor conjuntival, el edema conjuntival o quemosis, y ellos ponen la inflamación de la carúncula que esta niña no tenía. Y en el seguimiento, ellos ven que el aumento de la proptosis en 2 milímetros sería un criterio de actividad. La alteración de las ducciones también sería otro criterio de actividad, y la disminución de la agudeza visual sería otro de los criterios de actividad. Entonces, si es que no quieren usar el VISA, tengan en sus celulares el CAS, y con eso van a poder medir si es que su paciente que está ahí consultando está activo o no. Y por último, las imágenes. Esta es una tomografía axial computarizada. Este es un corte axial, el de arriba, y el inferior es un corte coronal. Acá estamos a nivel de los globos oculares, ahí vemos el cristalino, el globo ocular. Acá vemos el nervio óptico y los músculos extraoculares a los lados. Y si nosotros comparamos el músculo extraocular recto medio de la órbita izquierda, está más engrosado que si lo comparamos con el derecho. Si vemos en el corte coronal, vemos también que los músculos están engrosados en la órbita del lado izquierdo si las comparamos con el derecho, y cortando justo en el nervio óptico, en la división del globo ocular con el nervio óptico, vemos que el globo ocular derecho todavía lo vemos, es decir, que hay un exoftalmos en el ojo izquierdo. También podemos ver que no hay un tumor, que sería el diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos signos clínicos, enfermedad tiroidea e imágenes compatibles. Recordemos un poquitito la fisiopatología. En la órbita tenemos una célula que se llama fibroblasto. El fibroblasto es una célula que compone la matriz extracelular. Y esta célula orbitaria tiene receptores símiles de TSH. Cuando tenemos autoanticuerpos contra el receptor de TSH, estos autoanticuerpos se van a pegar en el fibroblasto orbitario, lo que va a prender una cascada inflamatoria que va a producir adipogénesis, es decir, aumento de la grasa orbitaria con una característica fibrosa, una grasa distinta a la normal, y producción de ácido hialurónico, que va a producir inflamación de los músculos y fibrosis, cicatrización, como que se acartona la órbita. Entonces, el tratamiento. Esta paciente la catalogamos como leve, con la clasificación de Ugogo que les mostré. Entonces, lo que ustedes podrían hacer como médicos es seguirla a ustedes, hacer un énfasis fuerte en la suspensión del tabaco, un control por endocrino, por lo que hablamos, lubricación, selenio, que es un antioxidante que se ha visto que para la enfermedad tiroidea ocular leve disminuye la posibilidad de progresión hacia moderado severo. Allá en Argentina está el CL200, que es fenomenal y uno lo puede prescribir y se toma una pastilla al día. Manejo de la hipertensión ocular si es que tiene, siempre nos tenemos que preocupar. Recuerden la fisiopatología, y esa inflamación de la órbita va produciendo congestión y alteración del drenaje del globo ocular, y muchas veces suben la presión. Y mantenerla en controles. En el caso mío, Martín me enseñó en un paper que escribió Ebner con Martín Devoto y con Daniel Weil en 2004, que la inyección de triamcinolona orbitaria reduce la progresión de estos pacientes y el desarrollo de diplopia. Por lo tanto, yo le inyecté triamcinolona en el esquema que Martín propone en ese paper, que son una inyección de 40 miligramos por ml en la órbita enferma, y le puse toxina botulínica en la retracción palpebral, que eso hay veces que nos puede botar el párpado y mejora en los pacientes cuando es temprana la inyección de la toxina.
Y si ven, también copiado de Martina, a todos los pacientes le hacemos grupo WhatsApp y me dice que ella ha mejorado bastante mi ojo, estoy feliz con el resultado del selenio y la inyección me ha ayudado bastante. Y aquí vemos la paciente en el antes y el después, cómo esa retracción bajó un poquitito con el Botox, se ve bastante simétrica y bastante bien. Bueno, ese es el primer caso. Vamos con un segundo caso. Entonces nos llega a la consulta este hombre, 52 años, diplopia bilateral de 3 meses de evolución, progresiva, exoftalmos y ojo rojo. De antecedentes mórbidos, tabaco, diabetes y estrés laboral. Entonces, cuénteme, tiene todo el aspecto de ser una enfermedad tiroidea ocular. Tiene factores de riesgo, hay varios factores de riesgo que pueden ser de peor evolución de la enfermedad, y en el caso de él está la diabetes y el estrés, que son gatillantes de enfermedad más grave. Y el paciente, al parecer, por los signos clínicos, nos llega bastante avanzado. Las ducciones, estas son las fotografías de las ducciones, que siempre hay que sacarlas porque estos pacientes van a ir progresando y empeorando en su diplopia. Y el VISA tenía 20/70 la visión del ojo derecho, 20/30 la del izquierdo. Tenía defecto pupilar aferente relativo del ojo derecho. La visión de colores en el ojo derecho estaba alterada, 0/11, y en el ojo izquierdo, normal, 11/11. Por lo tanto, me pareció que estaba desarrollando una neuropatía óptica compresiva del ojo derecho. En la parte inflamatoria, tenía dolor retrovulvar en reposo y a los movimientos, rubor conjuntival y quemosis. Por lo tanto, lo catalogué con 4 puntos. Actividad. En estrabismo tenía diplopia permanente y alteración de las ducciones, como se ve en la fotografía, y el aspecto tenía diplopia, retracción palpebral, exoftalmos y alteración de los tejidos blandos de manera importante. Por lo tanto, lo clasifiqué como moderado a severo. Esta es la fotografía para ver el exoftalmo. Y otra cosa característica de estos pacientes es lo que les comentaba, que son pacientes que por la congestión pueden subir las presiones. Y tenemos que tomar la presión en posición primaria de mirada y en supraversión. Al elevar el ojo, es el recto inferior el músculo que más se compromete, y en este compromiso puede producir un aumento de la presión. Y estos pacientes se pueden alterar sus presiones oculares cuando duermen. No me ha tocado ver que desarrollen glaucoma, no me ha tocado ningún paciente que vaya comprometiendo progresivamente su campo visual por glaucoma. El doctor Aranguren probablemente tenga experiencia en ello, pero a mí todavía no me ha tocado. Y no sé si, Martín, a ti te ha tocado pacientes con Graves que desarrollen un glaucoma. Hay un paper que no lo tengo presente cuál es exactamente, pero bastante antiguo, que mostró que la incidencia de glaucoma en los pacientes con Graves es la misma que en la población general, y que la presión orbitaria que genera el Graves no induce daño glaucomatoso. En general, cuando nosotros medimos la presión de un paciente en la lámpara de hendidura, tiene que, al apoyar la barbilla así y mirar un poquito para arriba, les aumenta la presión. Pero si uno les hace inclinar la cabeza un poco para atrás y la toma levemente en infraducción, la presión baja bastante. Ese signo que explica por qué en general no hacen daño glaucomatoso es un signo también de riesgo de neuropatía óptica compresiva. Pacientes que al mirar para arriba les aumenta mucho la presión, porque quiere decir que tienen músculos apretando el nervio óptico. Bueno, y en estos pacientes en general no dejamos análogos de prostaglandinas porque irritan más la conjuntiva y los párpados y nos hacen confundirnos en nuestra evaluación. Bueno, en general yo a estos pacientes con presión alta los derivo al glaucomatólogo y que los siga en esta parte.
Siempre pido campos visuales. Yo uso el campo visual de Goldman por defecto de su especialidad. Yo sé que los glaucomatólogos usan el computado en general para seguimiento, pero en este caso lo pedí por la sospecha de neuropatía óptica compresiva y vemos que el ojo derecho sí que tiene alteraciones con un aumento de la mancha ciega, con una cuadrantopsia aquí que está probablemente apretando, como dice Martín, atrás el nervio óptico y tenemos que manejarlo. El ojo izquierdo está normal. Estos pacientes también los trabajo junto con el neurooftalmólogo, allá Martín con el doctor Güemes. Entonces, el paciente enfermedad tiroidea, recuerden que tenemos 3 criterios, y en la enfermedad tiroidea todos los autoanticuerpos elevadísimos, sobre 3 veces el valor normal, lo cual nos dice que está muy inflamatorio y enfermo. Después, los signos clínicos no los vamos a detener porque ya los vimos, y a la imagen podemos ver en esta tomografía nuevamente que tenemos músculos, que es característica esta visión como en botella de bebida antigua, de estas de vidrio, que no compromete el tendón. Eso es característico. Cuando compromete el tendón, nuestro diagnóstico diferencial es una miositis. No es en este caso. Y otra cosa que comentaba Martín, en la parte posterior de la órbita, vemos que los músculos están engrosados y que el nervio óptico está apretado. Y vemos que subjetivamente vemos como que está más apretado el lado derecho, que coincide con el campo visual, con la alteración de colores, etcétera, etcétera. Así que neurooftalmólogo, y tenemos que rápidamente actuar para que este ojo no se vea comprometido de manera crónica. Entonces, el tratamiento la clasificamos como una enfermedad tiroidea ocular moderada severa, y los tratamientos que tenemos a mano, el gold standard hoy es la metilprednisolona. Se dan pulsos, hay distintos esquemas, yo uso el esquema de Leugogo, y 500 miligramos semanales por 6 semanas, haciendo un chequeo completo del paciente, del hígado, de los riñones, que no tenga ninguna enfermedad viral importante, y comenzamos con esto. Si es que no anda bien a las 2 semanas, no hay una buena progresión de esa neuropatía óptica compresiva, decidimos junto con el neurooftalmólogo hacer una descompresión orbitaria para liberar la presión atrás. Otras cosas que se pueden usar, la radioterapia, no tengo ninguna experiencia en ella, inmunosupresores, yo creo que hay poca gente que lo está usando hoy en día, y los biológicos, que esto van a ser la terapia en el futuro. Está el rituximab, que sí he tenido experiencia en usarlo, es un buen complemento para la metilprednisolana. Tocilizumab, también he podido utilizarlo y también nos ha ido bien, pero el teprotumumab es la perla que yo creo que en un par de años va a ser el tratamiento de elección y el gold standard para que lo tengan al tanto. ¿Cómo vamos de tiempo, Martín? Creo que ya estamos para Ceci. Martín. Perdón, tenía silenciado. Te quedan unos 10 minutos y ya después la dejamos para Ceci. Bien, hasta 10. Voy a pasar rapidito. Entonces tenemos esta mujer que nos llega a 44 años, exoftalmo bilateral, 4 años de evolución. 4 años de evolución, en contexto de hipertiroidismo. Ya nos está dando y nos está diciendo que ella ya tuvo una enfermedad tiroidea. Y el aspecto retracción palpebral, más del 90%, va a ser oftalmopatía asociada a tiroides. Antecedentes mórbidos, tuvo un cáncer de tiroides, que fue operado, tratado. Fíjense que, si la vemos, la visión está en 20-25 en el ojo derecho, pero en el ojo izquierdo 20-50. No logré mejorar, mejor corregir. Tiene un defecto pupilar frente relativo del ojo izquierdo. La visión de colores en el ojo izquierdo es baja, 6 de 11, y al verle el nervio óptico está pálido. Por lo tanto, me pareció, junto con la neurooftalmóloga, que tenía una neuropatía óptica compresiva antigua, y ella refería que esto desde el comienzo fue así, y bueno, y quedó con esa secuela. Probablemente no se manejó oportunamente esa compresión. En inflamación, 0 puntos.
no tiene diplopia, y el aspecto tiene una retracción palpebral y un exoftalmo que es bastante importante. Entonces, vemos los campos visuales y vemos que el campo visual del lado izquierdo está alterado, con esta neuropatía óptica que sospechamos, y si vemos la tomografía, vemos que los músculos no están tan engrosados, y esta enfermedad se caracteriza por tener una enfermedad adipogénica, que sea más de los adipocitos o más de los músculos. En este caso, más de la grasa. Los anticuerpos estaban bajos, normales. Es decir, estamos frente a una enfermedad tiroidea ocular, antigua, residual. Entonces, aquí tenemos esta curva, que es la curva de la enfermedad, curva de Randall le llamamos. La enfermedad es un incendio en la parte roja, la enfermedad activa es un incendio, que dura entre 1 a 3 años. Si nosotros la detectamos temprano y damos inmunosupresión, las secuelas que vamos a tener van a ser menores. Pero si no la tratamos bien en la primera etapa, podemos tener, como en esta paciente, un exoftalmo brutal, una retracción agresiva y una neuropatía óptica compresiva que quedó secuelada y que no pudimos mejorar. Entonces, en esta paciente le ofrecimos una descompresión orbitaria, que es la medida de recomponer la mirada, y tenemos un buen resultado estético. En la parte visual del ojo izquierdo no logramos mejorar nada. Último caso, me llega este paciente de 42 años con una retracción de 3 meses de evolución en contexto de un hipertiroidismo. Me lo derivó un endocrinólogo. Ya tenemos el diagnóstico. Él tenía diabetes, tabaquismo y era conductor de ambulancia. Entonces, de factores de riesgo, muchos. Bueno, lo vi, enfermedad tiroidea ocular tenía, con hormonas totalmente alteradas, los signos típicos, tenía la retracción que le vimos, y le hicimos el VISA, no tenía diplopia, y el aspecto era un aspecto leve, tenía una retracción importante con un aspecto leve, y no tenía una neuropatía óptica compresiva. Por lo tanto, lo clasificé como un paciente leve, y todas las medidas que ya hablamos anteriormente para el tratamiento leve. Pero llevaba 3 meses de evolución. Y ahí quizás estuvo mi error. Llegó después de 3 meses así. ¿Qué había ocurrido? Este paciente había sido tratado con yodo radiactivo, no consultó conmigo a ver si es que yo lo autorizaba. Lo normal es que los endocrinólogos nos pidan una opinión a nosotros si pueden recibir o no, pero miren cómo se comprometió. Entonces, 15% de los pacientes que reciben yodo radiactivo van a progresar. Así que tenemos que saber, y este caso nos enseña mucho. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que progrese? Que tenga una enfermedad tiroidea ocular previa. El paciente la tenía la retracción palpebral, yo lo vi antes. El paciente tenía tabaquismo, también otro factor de riesgo. Tenía alteración de las hormonas tiroideas, como vimos en las pruebas anteriores, alta la T3. Tenía los anticuerpos antirreceptor de TSH altos también. Entonces tenía todos los factores de riesgo para hacer lo que hizo. ¿Cómo se debiese haber hecho la profilaxis? Con prednisona, 0,2 miligramos kilogramo peso por 8 semanas. Entonces, ¿a quiénes le tenemos que prescribir la profilaxis? Pacientes que tienen enfermedad tiroidea ocular inactiva, podemos no prescribirle. En este caso, yo pensé que estaba inactivo al comienzo, pero llevaba 3 meses y no lo vi seriamente. Y estaba activo, y bueno, me equivoqué en el diagnóstico del I del VISA. Si es que está activo y la actividad es leve, tendría que haberle puesto yo prednisona para prevenir lo que hizo. Y si está en un estado moderado a severo, como el paciente número 2 que les mostré, no debe recibir yodo radioactivo y debe operarse. Entonces, lo clasificamos como moderada a severa, dejamos pulsos de metilprednisolona y en este caso usamos agentes biológicos, tocilizumab. El paciente mejoró, pero quedó con esa retracción y quedó con esa diplopia. Así que otra cosa importante para aprender, yodo radioactivo en los pacientes con enfermedad tiroidea ocular. Un gusto, le dejo a Ceci toda la charla.
Bueno, gracias, Benja. Podríamos aprovechar y saber si alguien de los que está escuchando tiene alguna pregunta, comentario, algo, alguna experiencia, algo para aportar. Está Cande, hay varios. Está Caro. Estoy recorriendo acá. Estaba Guille, creo que la vi. Si alguien tiene algo para comentar mientras Ceci va preparando su pantalla. Acá al no Buen día estar a en el todos, salón amigos. de... Al no estar en el salón de Forner no puedo apuntarle con el láser a nadie, así que es más difícil despertarlos. No podés deschavar a los dormidos. Exacto. Bueno, Ceci, arranca con tus casitos, así avanzamos y cualquier cosa al final. Bárbaro. A ver si... Ahí ya estamos. Hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Hay una pregunta en el chat. A ver. También en caso de embarazo. Acá, Benja, están preguntando en casos de embarazo con diagnóstico de Graves reciente, ¿cómo lo tratamos? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. No he tenido la experiencia de tratar embarazadas con Graves reciente, pero yo hablaría ahí con el reumatólogo. Yo tengo un reumatólogo y endocrinólogo que trabajo, y si es que acaso está como leve, trataría con las mismas medidas y revisaría si es que acaso el selenio tiene alguna contraindicación o no con el embarazo. Y si es que acaso estuviese moderada o severa, evaluaría con el endocrinólogo la prescripción de la metilprednisolona, si es que hay algún tipo de daño con la guagua que se está formando o no, y si es que acaso no se puede, vería en los biológicos cuál es el biológico más adecuado con embarazo. Como no tengo experiencia, no lo he estudiado, pero siempre me apoyo en toda la parte médica con los clínicos. La triamcinolona inyectable periocular, al tener escasa absorción sistémica, es una opción. Nosotros le hemos dado con autorización del obstetra algunas pacientes embarazadas, afortunadamente sin ningún riesgo, pero estaban teniendo una enfermedad bastante activa. Nosotros somos más de la tendencia de que en vez de la prednisona hacemos las inyecciones orbitarias. Bueno, arrancamos con el otro caso. Arranque. Bueno, antes que todo, buen día a todos. Un placer participar en esta nueva jornada de Ateneos. Para los que no me conocen, yo soy Cecilia Gasparini. Hace casi 2 años que estoy trabajando junto con Martín en la sección de oculoplástica. Así que, bueno, hoy les vengo a traer un caso que está muy interesante y es que espero hacerlo dinámico y que participemos todos, ¿sí? Bueno, este caso se trata de un hombre de 68 años, cuyo motivo de consulta era una retracción de párpado superior izquierdo, secundaria a una resección de tumor en el área supraciliar. Como antecedente, en 2012 este paciente fue diagnosticado de un carcinoma vasocelular supraciliar y refiere que desde el 2012 hasta el día de la fecha recibió controles con imágenes, tanto resonancia como tomografías, que no las trajo a la consulta, y también refiere que en el año 2019 él tenía muchas molestias sintomáticas de superficie y fue tratado con corticoides intramusculares a fin de disminuir las molestias, y refirió cierta mejoría. En la evaluación clínica, bueno, la biomicroscopía no presentaba ninguna alteración particular, más que un poco de inyección conjuntival y leve queratitis. La presión para Emilio estaba en 14, por si quería saber, y los movimientos oculares en la evaluación no se veían limitados, y tampoco había alteración de la sensibilidad, ni del área del supratroclear, ni del supraorbitario, ni del infraorbitario. Ceci, Y en una imagen, sí. ¿esta retracción iba aumentando? Es decir, ¿estaba progresando o No, tenía... el paciente no lo refería. Yo le pregunté esto, me dijo que ya apenas ahí cuando le hicieron la primera reconstrucción, o sea, luego de la primera resección quirúrgica en 2012, ya había tenido esta retracción, y no me refirió, si, digamos, simplemente que fueron aumentando las molestias.
pero no me supo decir bien si había empeorado. ¿Y fotografías tenía el paciente antiguas después de la reconstrucción que le hicieron? No tengo nada de eso. Bien, pensando en que puede haber una recidiva ahí. Sí, el paciente un poco negador de su realidad, ¿no? Que toda la pandemia no se había podido controlar por la pandemia y algo así, pero Sí. por las caras de la mujer parecía como que la cosa iba en aumento. Entonces, teniendo en cuenta que a ustedes les llega este paciente en la consulta, y muchas veces estos pacientes que vienen para ya una segunda opinión, que suelen venir con una bolsita llena de cosas, ¿qué cosa le pedirían a este paciente o qué les gustaría saber que yo les comente que me estaría faltando decirles? ¿Algún dato o algo en particular que les interesaría saber? A mí me interesaría saber cuál Sí. fue la biopsia, si es que yo pudiese tener el resultado de la biopsia. Perfecto. Y si el anatomopatólogo es de confianza Exacto. o no. Me gustaría saber, tener una dermatoscopía del dermatólogo de Moss con que trabaja Martín. Sí. Y yo en general a estos casos, cuando están así, si Sí. es que hay alteración de las ducciones, pido una resonancia nuclear magnética. Hay unas nuevas técnicas que se llaman de 3 Tesla, que son muy sensibles y que pueden estudiar en detalle si hay invasión o no y si hay compromiso de los músculos con mucho detalle. Sí. El único problema de esas resonancias de 3 Tesla es que si el paciente es nervioso y mueve mucho los ojos, no logra detectar con buena sensibilidad. Bueno, exacto, igual, básicamente sí, lo que quería traer acá es, por supuesto, como dijo bien Benjamín, el tema es sumamente importante, la anatomía patológica. Le pregunté si traía, me trajo. Esta es del 2012, entonces se sacó una losange de piel de narco supraciliar izquierdo, y el diagnóstico habla de un carcinoma vasocelular, pero con un componente profundo esclerótico morfeico, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo seguimos? ¿Pedirían algo extra, algún estudio? ¿Ya darían alguna indicación? ¿Nos falta algo más? Básicamente Imágenes. cuando... Imágenes me gustaría ver. Tal cual. Sí, siempre en oculoplástica, cuando uno sospecha o va a sospechar de un posible compromiso orbitario o queremos evaluar la órbita, nuestro caballito de batalla acá va a ser siempre la tomografía de cortes axiales y coronales sin contraste. Entonces, siempre es como nuestro primer estudio para la evaluación orbitaria. Entonces, es lo que le pedimos, ya se lo habían, fue la última que se hizo en marzo del 2020. Y acá, para hacerlo un poquito más dinámico, ya les voy a ir contando. A ver, ¿se ve mi cursor acá? Sí. Entonces, acá lo que pueden ver en la órbita izquierda es donde está más o menos en la inserción del recto lateral izquierdo, esta lesión homogénea, más o menos de igual densidad que músculo, que parece no comprometer, no erosionar hueso, no se presenta calcificaciones ni nada, pero estamos todos de acuerdo que acá hay una lesión que no debería estar. Entonces, teniendo en cuenta estas imágenes y la historia clínica del paciente, ¿ustedes qué estarían sospechando? ¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? Pueden contestar en el chat también si quieren. Carcinoma vasocelular recidivado. Espectacular, brillante, venga. El mejor alumno. Benja, algo aprendiste. Bueno, tal cual, Benja. Por supuesto, uno está frente a un carcinoma vasocelular recidivado. Y acá les voy a pasar una... Con invasión Juan, si podés orbitaria, hacerlo. ¿no? Con invasión orbital, exacto. Sospechamos una, claro, sí, exacto. Entonces ahora, Juan, lo que les va a pasar es una pequeña encuesta que me gustaría que contesten. Es ¿qué harían ustedes frente a esto? Un caso de carcinoma vasocelular recidivado, como dijo bien Martín, con invasión orbitaria. Es que yo tengo más o menos demos un ratito. Esperamos un segundito, que más o menos voten la gran mayoría y vamos viendo a ver qué. Ahí más o menos, ¿cuándo vamos? 15 votos. Bueno, estamos, es como para ver más o menos. Está muy parejo, muy peleado, veo acá Bueno, ¿qué puso? Bueno, la gran mayoría, ¿qué puso? Bien. ¿Cómo? No se escucha mucho.
ganó la exenteración. La gran mayoría votó exenteración y segunda MOS, ¿no es cierto? ¿Me dijiste? Bien. Y radioterapia. Bueno, esto es importante porque lo que se recomienda en estos casos es lo que sería una quimioterapia. O sea, ¿cuál? Existe algo que se llama Vismodegib, que es una molécula que ya más adelante les voy a comentar. Este estudio lo publicó en el 2019 el doctor Abel González, que es cirujano de cabeza y cuello del Hospital Rofo, que lo conoce bien Martín. Básicamente en este tipo de tumores se vio la utilidad del Vismodegib como terapia neoadyuvante antes de la cirugía micrográfica de Mohs. Antes de adentrarnos un poco, voy a hacer un pequeño stop para hablar, para quienes no saben, de qué hablo cuando estoy hablando de cirugía de Mohs. Es un breve resumen y repaso, ¿sí? Básicamente la cirugía de Mohs, en pocas palabras, nos permite reservar al máximo la cantidad de tejido libre de tumor. Y esto es de vital importancia en regiones principalmente como la periocular, donde no tenemos mucha tela para cortar, ¿sí? No podemos hacer márgenes súper amplios para quitar una lesión visible. Entonces lo que se hace es, de la lesión visible, primero se curetea, ¿sí? Se saca el tumor más es friable, y luego se delimita con una circunferencia de más o menos de 2 milímetros frente a la lesión visible, y luego con un bisturí a 45 grados se quita la primera losange. Luego se divide eso con cortes horizontales, como pueden ver ahí en la imagen, acá en la imagen número 3, se corta en 4 porciones y se manda luego, el patólogo va a hacer cortes, que lo que nos va a permitir es tener tanto los bordes como la superficie, como la base de la lesión en una misma escena o muestra o corte para estudiarlos en el mismo tiempo. Entonces eso nos va a permitir ir viendo y ir estudiando cada capa. Entonces, el patólogo lo tenemos dentro del quirófano. Entonces, él nos va a ir diciendo en cuál de todas estas secciones queda tumor. Si, por ejemplo, nos dice que en el 4 presenta tumor, vamos a seguir resecando solo en esta área, preservando 1, 2 y 3. ¿Me explico? Eso básicamente es lo que sería la cirugía de Mohs. ¿Y qué es el Vismodegib? El Vismodegib es una molécula que lo que hace es inhibir a una proteína transmembrana, que es esta que está acá, que es Muthen, se llama, y parece que cumple un rol muy importante en la vía de señalización Hedgehog. Esta vía de señalización se vio que es sumamente importante para el crecimiento y vitalidad de los tumores, como el carcinoma vasocelular y otros tumores sólidos. Entonces, inhibiendo esta vía de señalización, uno lograría frenar, por un lado, el avance del tumor y hasta disminuir su tamaño. En este estudio, entonces, lo que evaluaron era, ¿quiénes eran los candidatos? Bueno, pacientes con un tumor localmente avanzado. ¿Qué sería esto? O sea, son lesiones de más o menos 10 milímetros, mínimo de 10 milímetros de diámetro, y donde no es pasible la cirugía, por diferentes circunstancias, ya sea porque el paciente presenta recurrencias luego de 2 o más intervenciones, donde la resección curativa es poco probable, o donde la posibilidad de poder resecar con un Mohs, por ejemplo, va a conllevar una alta morbilidad o deformidad del paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto... Ceci, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Para Obvio, los que votaron sí, exenteración, ese ha sido siempre el tratamiento del carcinoma vasocelular con invasión de órbita hasta el advenimiento de este nuevo fármaco, que es un biológico que, como explicaba Cecilia, permite, que está destinado para pacientes irresecables o de altísima morbilidad como una exenteración. Entonces, justamente para la invasión orbitaria se convirtió en la primera indicación de tratamiento, en lugar de la exenteración, el uso del Vismodegib. Eso quería solamente dejar más en claro, porque antes, hasta hace poco, exenterábamos en el 2012, 2012 lo aprueba en el 2012 la FDA. En la FDA, pero Argentina llegó hace poquito. Sí, tal cual. Y está disponible y se puede utilizar. Exacto. Entonces, en este estudio lo que evaluaron, o lo que mostraron, tenían 8 pacientes, en uno solo progresó la enfermedad, ¿sí? Y el resto recibió respuesta clínica completa.
Básicamente lo que se hacía era dar, la administración de la droga es en cápsulas, y es un comprimido día de 150 miligramos. ¿Y hasta cuándo se daba esta droga? ¿O hasta cuándo se da? Bueno, hasta que se cumplan ciertos endpoints. Por ejemplo, por un lado puede ser si progresa la enfermedad, como pasó en uno de los pacientes, en el primero que progresó, acá, ahí se corta la administración de la droga. O, por ejemplo, cuando ya hay una respuesta clínica máxima, que es cuando el tumor ya vemos que no disminuye de tamaño, o el paciente no tolera los efectos adversos, que los principales efectos adversos, después lo vamos a repasar, pero la disgeusia y ¿cómo es? Y los calambres. Y otro caso también es cuando hay una respuesta clínica completa, que pasó en el resto de los pacientes, que habla donde cuando la lesión target desaparece y en su lugar queda una lesión cicatrizal. Entonces acá les traigo un caso en el cual participó Martín, que recibió el Vismodegib. Entonces esta paciente, como pueden ver, tiene una lesión simple vista mayor de 10 milímetros de diámetro, en un área de la cara donde tiene alto riesgo de invasión orbitaria, que es el canto medial, ¿sí? Entonces esta paciente se la sometió a tratamiento con Vismodegib, más o menos... Esta paciente, Ceci, sí, es una paciente irresecable para todo punto de vista, para cirugía de Mohs, porque no solo puede haber invadido la órbita, pero ya invadió el globo sino ocular, también la nariz. conjuntiva en forma externa, la conjuntiva en forma extensa. Entonces, no sé cuánto sale la droga, pero los cubren las coberturas médicas, Pato. Es cara como todas estas drogas. Sí. O sea que esta era una paciente irresecable. Esta paciente iba a exenteración, siempre. Sí, por eso cumplía con los criterios que habíamos hablado antes de lesión de tal tamaño con no posibilidad de resección. Entonces, bueno, pasó con 6 meses de Vismodegib y lo que podemos ver que en el área donde tenía el tumor tenemos un área cicatrizal. Acá les acompaño de la anatomía patológica que habla de que la paciente tenía un carcinoma vasocelular lobulado nodular, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, como les comentaba, primero Vismodegib como quimioreductor, y luego pasamos a la cirugía de Mohs, donde se fue sacando capa por capa, hasta que el patólogo nos dijo que ya la paciente estaba libre de tumor. Y luego de ahí lo que hacemos se pasa a la reconstrucción. Acá pueden ver la anatomía patológica. Necesito hacer una aclaración más de ese caso, Sí. porque estuve ahí en la resección. Lo Sí. interesante de este paciente, es que cuando se sacaron, fíjese lo que está subrayado ahí, sin restos tumorales, quiere decir que en la zona donde se sacó esa lesión antigua que había remitido clínicamente, porque lo que nosotros veíamos era una remisión clínica, no había restos de tumor en ningún lugar. O sea que no había vasocelular en toda esa zona. Pasate una foto para atrás. En toda esa zona blanca comprometida, no se encontraron rastros de células de vaso celular. O sea que el medicamento logró la remisión completa y se comprobó anatomopatológicamente extirpando eso y después haciendo la lesión, reconstruyendo la lesión. Sí. Entonces, Avanti. para que vean lo que nos permite este tipo de medicación, es esto: una paciente que, como decía bien Martín, en otros momentos hubiera ido directamente a la exenteración por el tipo de presentación del tumor, en este caso la paciente pudo recibir la cirugía luego y después la reconstrucción, pudiendo mantener su órgano vital, ¿sí? Entonces, básicamente la conclusión de este estudio es que, bueno, les quería traer la utilidad de este Vismodegib como neoadyuvante previo al Mohs. La dosis es 150 miligramos por día. Se ha visto en este estudio que más o menos el tiempo de administración necesaria para lograr estos endpoints era entre 4 y 6 meses, y los principales efectos adversos, como les decía, es la disgeusia, que es este mal gusto que uno tiene, le queda en la boca, y los calambres, entre otros. También había alopecia y otros efectos adversos. Entonces, volviendo a nuestro paciente, bueno, queda claro de que por qué le indicamos el Vismodegib, por todo esto que estuvimos hablando. Pero a mí me pareció interesante ponernos a plantear si este paciente nos hubiese llegado a nosotros con el carcinoma vasocelular supraciliar, ¿no? No así recidivado.
¿Habrían hecho algo diferente o cómo lo hubieran manejado? Porque por lo que me cuenta el paciente fue una resección quirúrgica y luego evolucionó como sabemos. Entonces, yo lo que está bueno hacer este ejercicio para ir aprendiendo y que no nos lleguen los pacientes en estos estados, ¿sí? Entonces, siempre recalcar la importancia de la anatomía patológica. Y vuelvo a recalcar esto de esclerótico morfeico. ¿Por qué me pareció importante? Porque hay que recordar que no todos los vasos celulares son iguales, ¿sí? Por suerte, tenemos la suerte que la gran mayoría de los vasos celulares son nodulares, que son de los tipos de bajo riesgo. Pero no hay que olvidarse que también tenemos alto riesgo, y dentro de los altos riesgos está el esclerosante morfeico, que es un subtipo que la verdad que por suerte no es tan frecuente, donde la lesión va a tener un aspecto cicatrizal, porque tiene mucho tejido fibroso, y donde tiene la característica de una invasión subclínica. Muchas veces la lesión que uno ve es mucho menor a la infiltración que tiene en capas más profundas, y tiene un tipo de infiltración como en dedo de guante. Cuestión, esto hace también que por más que uno haga una resección de Mohs, a veces tiene más chances de recidiva. Si bien todos estos pacientes, como hablábamos con Martín, ninguna de este tipo de cirugías va a tener una tasa de éxito del 100%. De hecho, el Mohs en los vasos celulares tiene una tasa del 98%. Con lo cual siempre hay que tener cierto control con los pacientes y no hay que desentenderse y hay que, bueno, el paciente también tiene que concurrir, ¿no es cierto? Pero hay que seguir controlándolos. Y más, creo que es una bandera roja cuando la anatomía patológica nos habla de un subtipo de alto riesgo, ¿sí? Y quiero puntualizar ciertos mensajes que me gustaría como que se lleven. Es la importancia, ¿sí?, de la anatomía patológica, recordar esto, la importancia del MOS, de poder realizarlo, y en caso que también hablábamos que si bien a veces es difícil encontrar la disponibilidad de cirujanos MOS, porque no es que cualquiera pueda hacerlo, se especializan en esto, pero si no tenemos disponibilidad de cirujano MOS, hacer la resección con márgenes y luego una anatomía diferida, anatomía patológica, pero no reconstruir en un mismo tiempo. O sea, nunca realizar una resección quirúrgica y reconstrucción en un solo tiempo. Siempre tenemos que saber que tenemos márgenes negativos, ¿sí? Y bueno, y saber que existe algo que se llama el mismo de Gibb, que nos va a servir tanto como en la recidiva, como en también tumores primarios que son localmente avanzados. Y una última cosa, que también como para ejercicio mental, ¿qué hubiese pasado? ¿Tienen idea qué hubiese pasado si este tumor, en vez de ser vaso celular, el paciente venía con un tumor recidivado, escamoso? ¿Hubiésemos podido hacer Bismo de Gibb? Eso es Bueno, exactamente lo que quería preguntar. Bien, bueno, Bueno, ahí lo la que se respuesta es no. estudia es que no, porque el escamoso tiene otra vía, no se reproduce por la vía Hedgehog, que sí lo hace el escamoso. Este es un tumor, claro, este es un medicamento específico para el vaso celular, no es para ningún otro cáncer de piel. Y la otra cosa que señaló Ceci, pero que quería hacer hincapié de nuevo, es que el 90% de los vasos celulares son las variantes consideradas biológicamente más benignas, entre comillas, que es el nodular, sobre todo. O sea que 90% de las veces el vaso celular no es de las variantes más feitas. Las variantes más feitas, son las que ya mencionó, que son el micronodular o el morfeiforme, son una minoría, son menos del 10%, pero son el 80% de las invasiones orbitarias. Si uno toma la serie que invadieron la órbita, 80% son de esas variantes tan poco frecuentes. Entonces, cuando uno recibe una anatomía patológica bien informada de un paciente, no solo dice carcinoma vasocelular, sino que tiene que decir si el margen está comprometido y tiene que decir cuál es el subtipo histológico del vaso celular, porque uno toma una conducta diferente o es más agresivo si tiene una variante de las que son más agresivas. Ceci, puedes poner la anatomía patológica de nuevo, son como 13 diapositivas hacia atrás.
Bueno, lo que yo quería comentar, y se lo quería comentar a Arturo, que es el oncólogo del grupo, si nosotros vemos la primera anatomía patológica, que no sé si está en la pantalla, yo no la veo. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Te desconectaste, Ceci? Se me desconectó. Ah, En algo pasó, pero Arturo, en sí. la anatomía Alguien patológica... lo tiene que hacer entrar. Juan, ¿estás ahí? Hacela entrar a Ceci que se quedó fuera. ¿Está al lado? No, se fue hasta la parece. Ah, Bueno, voy ahí a hacer está. mi comentario igual. Ahí. Eh, Bueno, en haz el comentario. la anatomía patológica mostraron ahí que era un subtipo escamoso, pero abajo salía que los márgenes tumorales pasaban por la lesión. Eso el año, no sé qué año lo sacaron, 2013, no me acuerdo cuántos años hacia atrás era. Sí, Entonces, claro. cuando pasa eso, Arturo, si es que tú nos mandas un melanoma que tiene invasión del nervio óptico para una enucleación y nos dicen que el nervio óptico está comprometido, tú vas a tomar otra conducta con ese paciente, lo vas a mandar a un comité oncológico, vas a hacer, qué sé yo, radioterapia, quimioterapia, el comité decidirá qué, pero uno no se puede quedar tranquilo con que la anatomía patológica diga el subtipo, pero que la lesión pasa por el tumor. Eso se sabía que se iba a recibir. ¿Qué opina Arturo? Mira, en el caso de melanoma es un poco distinto porque... Tenés el micrófono en silencio, Artur. Ponete. El caso de melanoma, una diferencia que tiene es que no responde a ningún tipo de quimioterapia, absolutamente ninguno. El melanoma de coroide. Entonces estamos bastante en el horno. Entonces lo único que podemos intentar ahí es una radioterapia estereotáctica. En la práctica lo intenté en un solo paciente en mi vida y no sé cómo anduvo porque el paciente desapareció del mapa, así que sospecho que no anduvo muy bien. Por otro lado, no es tan común, es muy raro, digamos, que el nervio óptico sea invadido, y el único caso que yo tuve que tuvimos invasión de más de 1 milímetro, de más de 1,5 cm del nervio, es un tumor que había empezado en el nervio, le indiqué enucleación y se demoró más de 1 año y medio en enuclear. Entonces, no debiera ser algo que nos pase, y si nos pasa, lo más probable es que ese paciente además ya tenga metástasis previa. Pero sí, o sea, si uno no tiene metástasis detectada, habría que hacer una radioterapia local, pero estereotáctica, porque va a ser una dosis muy grande. Bueno, con Yo quiero decir una cosa más, silenciate vos, Artur, así no rebota. Melanoma no tiene nada que ver con vaso celular. Entonces, vaso celular se cura con la resección. Hay que entender eso. Si uno saca todo el vaso celular, lo curó. El melanoma no es así porque puede haber dado micrometástasis mucho antes y Arturo sabe perfectamente que tumores relativamente chicos de adentro del ojo pueden ya tener metástasis. Eso no ocurre con el vaso celular. Entonces, el vaso celular, si uno tiene bordes sanos, lo curó al paciente con 99% de certeza. Entonces, eso es lo que, como bien señalaba Benjamín, es lo que tenemos que estar seguros de que la patología de la extirpación muestre márgenes microscópicos con resección completa. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un margen positivo? Ahí la estadística muestra que la tasa de recidiva no es 100%. Hay trabajos que muestran que puede ser tan baja como el 30 hasta el 100. Se calcula que entre 50 y 70% de recidiva con un margen positivo. Y uno dice, qué raro, si dejamos tumor en el borde, pero la misma inflamación de la resección, la coagulación, lo que sea que se le hace, no todos recidivan, pero hay que tener el concepto de que si uno tiene un margen positivo, hay que ir y sacar más. No lo podemos dejar ahí, sobre todo en el ojo. Bueno, siendo las 8:29 y habiendo cumplido a rajatabla con el horario, empezando en hora y terminando en hora, los oculoplásticos nos despedimos. Un placer, gracias Cecilia y gracias Benja por los casos muy entretenidos y lo que hayamos podido enseñar a los oftalmólogos de adentro del ojo. Muy, Placer. muy interesante, la verdad que aprendí varias cosas nuevas. Muy buena. Saludos a todos los consultores, que les vaya bien, adiós. Benja, un placer. Adiós. Hasta el martes.